Se honra el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico en tenerle como uno de los oradores en la mañana de hoy. En 1974, el presidente de Estados Unidos, Gerald Ford, lo nombra juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. En el 1984 es nominado para el cargo de juez del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el primer circuito, siendo el primer latino en ocupar esa posición. En 1994 hasta el 2001 fungió como juez presidente del Tribunal de Apelaciones. Ha sido integrante del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico desde sus inicios en la abogacía en el año 1958. Dejo con ustedes a nuestro primer orador en la mañana de hoy, el honorable juez Juan R. Torruella del Valle. Muchas gracias por tan amable presentación y buenos días a todos. Y antes que nada, mis más sinceras gracias por invitarme a compartir con ustedes en el día de hoy y por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes en esta mañana sobre temas que espero sean de algún interés a ustedes. Y en especial quiero expresar mi agradecimiento a nuestro presidente, el licenciado Anthony Pimbera, y a los gestos de sus acompañantes, y al colegio en especial, por la gentileza y hospitalidad que le han brindado a mi esposa y a mí en el día de hoy. El estar aquí en el día de hoy es una experiencia con rasgos de déjà vu. En las postrimerías de mis casi 60 años de admisión a la práctica de abogacía en Puerto Rico y de mi membresía continua en esta institución, resulta un gran placer para mí encontrarme entre tantos viejos amigos y compañeros. Antes de empezar de lleno, sin embargo, debo hacer dos advertencias de rigor. Primero, cabe aclarar que mis expresiones el día de hoy constituyen únicamente mi opinión privada y me reservo el derecho a cambiar de la misma en cualquier momento que me convenza de lo contrario. Y debo también enfatizar que nada de lo que yo diga en el día de hoy refleja una opinión formada sobre la legalidad o constitucionalidad de la reciente legislación llamada Promesa. No estoy planteando esas cuestiones aquí, ni es el foro apropiado para yo discutir o opinar sobre la validez legal que dicha legislación pueda tener. Por supuesto, esto no quiere decir que yo no tenga gustos o disgustos personales sobre ella y que no pueda expresarlos públicamente. Pero en lo que refiere a mis actuaciones oficiales, lo personal se tiene que dejar a un lado y pueden estar seguros que así lo haré si surge el momento. Lo segundo es que debido a las limitaciones de tiempo y de su paciencia, hablaré hoy solo a grandes rasgos de los dos temas que voy a tratar. Así que les pido excusas de antemano por las lagunas que puedan
existir en mi exposición. Me propongo hablarle de dos asuntos en el día de hoy. El primero trata de Puerto Rico y de la encrucijada en que nos encontramos. Esta condición en sí tiene dos vertientes, una de naturaleza jurídica constitucional y la otra de carácter económico, pero ambas tienen una sola raíz y están claramente entrelazadas por la condición colonial de Puerto Rico. Con Estados Unidos. Si bien ya hace algún tiempo que, al igual que otros puertorriqueños, vengo planteando mi punto de vista al efecto de que Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos y que podría argumentarse válidamente que el que yo repita esta opinión aquí es una redundancia innecesaria, dados los acontecimientos recientes que afectan al país. Quiero dejar sentado fuera de toda duda no solo la existencia de dicha condición, sino también establecer brevemente las bases que me llevan a esa conclusión y más al tema de la situación crítica de Puerto Rico al presente, exponer lo que considero son los factores que establecen una conexión casuística entre la relación colonial y nuestra crisis económica. Comienzo con la definición de lo que es una colonia, y para eso cito al Diccionario de Ciencias Sociales de la UNESCO, el cual establece que una colonia es, y quiero usar el lenguaje exacto que está en inglés, a territory subordinate in various ways, political, cultural, and economic, to a more developed country in which supreme legislative power and much of the administration rests with the controlling country, which is usually of a different ethnic group from the colony. La importancia para mí de esa definición requiere que la repita traducida al castellano por mí. Y es, una colonia es un territorio subordinado en varias formas, política, cultural y económicamente, a uno más desarrollado, en el que el Poder Legislativo Supremo y mucha de la administración descansan en el país controlante, el que usualmente es un grupo étnico diferente al de la colonia. Si esa definición no describe a un pelo la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, por favor indíquenme en dónde estoy equivocado. Pero no descansemos en una mera definición de diccionario. Si todavía existe duda alguna sobre el poder plenario, omnipotente y colonial que tiene y ejerce el Congreso de Estados Unidos sobre Puerto Rico, como resultado de la interpretación que le ha dado el Tribunal Supremo a la cláusula territorial de la Constitución y de los nefastos casos insulares que promulgó, esta duda la enterró por buen rato dicho tribunal al decidir los casos de Sánchez Valle y Franklin, y más aún la secuela de estos, que es la acción del Congreso al aprobar la llamada Ley Promesa, cuyo nombre me hace preguntarme cada vez que lo oigo, ¿promesa de qué? ¿Y para quién? Cuando dicho esto,
cuando dicho estatuto sobrepone una junta de 7 personas escogidos políticamente por el Congreso y el presidente Obama, con poderes omnipotentes sobre el gobierno electo democráticamente por el pueblo de Puerto Rico, para decidir, aprobar y o desaprobar todo lo que normalmente le incumbe al gobierno de Puerto Rico, inclusive de sus ramas ejecutivas, legislativas y probablemente de su judicatura también, y cuyo costo se le impone al pueblo de Puerto Rico, no obstante la condición de penuria que esa institución supuestamente viene a corregir. Vuelvo a hacerme la pregunta: si Promesa no confirma la existencia de nuestra relación colonial con Estados Unidos, indíqueme en dónde o en qué radica mi equivocación. En realidad, esta ley hace superflua la celebración de elecciones en noviembre. Más que superflua, las hace irrelevantes. Una lectura de esa legislación claramente revela que el propósito principal de Promesa es establecer una agencia de cobro para recaudar el dinero que se le debe a los bonistas. Así es que lo mejor sería que se cancelaran las elecciones y no se trate de gobernar el país con un gobierno castrado. Con el dinero que se ahorraría, se pagaría la deuda más rápidamente. Y nos deshacemos de estas imposiciones del Congreso. Y respectivamente de la composición de la Junta y de la buena fe, talento y conocimientos de sus integrantes, o que algunos sean oriundos del patio, la imposición de esta Junta sobre los puertorriqueños, con los poderes que le otorga Promesa, representa el acto más denigrante, despectivo, antidemocrático y colonial que se haya visto en toda nuestra relación con Estados Unidos, y trae a la mente lo que hacían los imperios con sus colonias en el siglo XIX y antes. El uso del término junta es particularmente desafortunado, pues trae a la mente los golpes de Estado típicos de las repúblicas bananeras, muchos de los cuales fueron promovidos por intereses similares a los que están detrás de las manipulaciones a puertas cerradas en el Congreso que resultaron en Promesa, y todo lo cual es una descripción no muy lejos de lo que hace Promesa con su Junta: darle un golpe de Estado a la democracia en Puerto Rico. Para mí, lo más inútil de Promesa, por encima aún de todo lo que he dicho, es que no resuelve, ni siquiera tiene la facultad para tratar con el problema fundamental de Puerto Rico, que es nuestra condición colonial. Ese problema no se trata, sino que lo que Promesa hace es
lo perpetúa y resulta solo una forma nueva de administrar la colonia más directa y burdamente. Y respectivamente de cuáles puedan ser nuestras inclinaciones ideológicas individuales, ¿cómo es posible que aceptemos dócil y servilmente el que se nos trate de esta forma? Aparentemente tenemos menos derechos de los que teníamos al final de la época colonial española, cuando por lo menos quimeramente tuvimos representación en su parlamento y un gobierno autónomo que existía cuando desembarcó el general Miles en Guánica. El andamiaje colonial que existe en Puerto Rico desde el 1898, hace 118 años, y la causa del desastre económico que hoy sufrimos es el producto no solo de la época en que llega a su apex el imperialismo de Estados Unidos, siguiendo la llamada teoría de destino manifiesto, sino que también coincide con el racismo prevaleciente en Estados Unidos aún después de la Guerra Civil Americana y que florecía todavía post-Guerra Hispanoamericana. A propósito, con este último comentario, quiero citar a la historiadora Ruben Francis Weston en su libro Racismo en el imperialismo estadounidense. Lo tengo que hacer en inglés porque no suena de otra forma. Those who advocated overseas expansion faced this dilemma. What kind of relationship would the new people have to the body politic? Was it to be the relationship of the Reconstruction period, an attempt at political equality for dissimilar races? Or was it to be the Southern counter-revolutionary point of view which denied the basic American constitutional rights to people of color? The actions of the federal government during the imperial period and the relegation of the Negro to the status of second-class citizenship indicate that the Southern point of view would prevail. The racism which caused the relegation of the Negro to a status of inferiority was to be applied to the overseas possessions of the United States. Los llamados casos insulares, decididos en el 1901 por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, convalidaron la filosofía imperialista y racista del momento, estableciendo una teoría nueva y contraria al derecho constitucional vigente en esa época, al crear un estatus inventado en las revistas jurídicas de Harvard y Yale para las tierras adquiridas de España, a cuyas tierras y sus habitantes no les sería aplicable la Constitución de Estados Unidos, excepto según determinara el Congreso, y a cuyos habitantes no les sería concedido la ciudadanía americana automáticamente, como en el pasado, sino el estatus de solo nacionales. A estas conquistas territoriales se le denominaría, bajo el nuevo término de territorios no incorporados, apelación que de facto y de jure establecía una condición colonial con un nombre disfrazado. Como indiqué anteriormente, este malabarismo judicial no solo era un invento cuya meta era refrendar constitucionalmente la agenda imperialista del gobierno de turno en Washington, sino que adicionalmente contrariaba el derecho
constitucional vigente. En particular me refiero a dos casos. El primero es Longborough versus Blake, decidido en 1820 por el juez presidente Marshall, cuyos hechos planteaban exactamente la misma situación del caso principal de los casos insulares, Downs versus Bidwell, y la cuestión a decidirse era si la Constitución de Estados Unidos seguía la bandera, o sea, si se aplicaba en todos sus sitios. Ese caso, que tenía que ver también con otro territorio, que era Washington, D.C., se decidió contundentemente que sí, que seguía, que la Constitución se aplicaba a Estados Unidos. El término Estados Unidos incluía a sus territorios. 36 años después, el caso de Dred Scott, un caso que tiene muy mala fama por otras razones, el Tribunal Supremo volvió a reafirmar que la Constitución se aplicaba a sus territorios. En ese caso era el territorio de Missouri, y el issue ahí era porque era cuestión de esclavitud. Y se decidió contundentemente otra vez que lo que se había establecido en Longborough era la ley aplicable. Hay cierto lenguaje en esa opinión que es bien importante, y se la voy a leer, porque tiene que ver con el poder que tiene el Congreso bajo la cláusula territorial, que es la base bajo la cual el Congreso actúa con relación a Puerto Rico y establece promesas. Dice el Tribunal Supremo en Sanford: "There is certainly no power given by the Constitution to the federal government to establish or maintain colonies bordering on the United States or at a distance, to be ruled and governed at its own pleasure, nor to enlarge its territorial limits in any way except by the admission of new states. No power is given to acquire territory to be held and governed in a permanent colonial character." Sigue diciendo el Tribunal Supremo algo que es bien importante, porque específicamente interpreta qué es el poder que tiene la cláusula territorial. That provision, o sea, la cláusula territorial, was to be confined to the territory which at the time of its independence from Great Britain belonged to or was claimed by the United States, and can have no influence upon a territory afterwards acquired from a foreign territory. El territorio de que estaban hablando era el área que se llamaba el Old Northwest Territory, que cubría Ohio, Indiana, etcétera, que era territorio que estaba en disputa cuando viene la independencia de Estados Unidos, porque los ingleses, especialmente de Canadá, reclamaban esa área, y eso estaba en disputa, y cuando se firma el Tratado de Paz, los ingleses le pasan ese territorio a Estados Unidos. Y a eso era que se aplicaba únicamente la cláusula territorial. O sea, la legada base del poder constitucional sobre Puerto Rico, la llamada cláusula territorial, es una base fatula, porque existía en la Constitución únicamente para bregar con los territorios que existían en 1791. Pero los casos insulares que se decidieron 5-4, con el permiso. Echaron un poco de ginebra, yo creo. Los casos insulares se decidieron 5-4 y la opinión es pluralitaria, o sea, no hay una opinión mayoritaria como tal. Las opiniones más contundentes son las disidentes. Pero el Supremo simplemente ignoró los casos de Longborough y Dred Scott. Dijeron que era dicta lo que había dicho el Supremo en esos casos y autorizó el sistema colonial que existe
en Puerto Rico hasta el día de hoy, que yo lo he llamado y considero que es un régimen de apartheid político. No obstante, la concesión de ciudadanía que se hiciese bajo la ley Jones de 1917 o la supuesta autonomía que se autorizó bajo la ley 600, la cual está sujeta y emana de los poderes que retiene el Congreso, conclusión que acaba de reafirmar el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el reciente caso de Sánchez Valle. En retrospecto, lo que hizo el Supremo en los casos insulares era totalmente predecible, pues hay que tener en mente la composición del Tribunal Supremo que decidió esos casos fue casi idéntica a la que decidió el caso de Plessy versus Ferguson, que, como ustedes saben, institucionalizó la discriminación racial en Estados Unidos oficialmente, que duró hasta 1954, cuando el Supremo revocó a Plessy en el caso de Brown versus Board of Education. Una pena que no hayan aprovechado el momento para revocar los casos insulares, pero a pesar de que ha habido conjunes de vez en cuando en algunas decisiones, el Supremo por alguna razón no quiere tocar ese issue. En mi opinión, los casos insulares no solo están mal decididos constitucionalmente, sino que, dada la postura oficial y su inacción al no corregir nuestra condición colonial, Estados Unidos está en clara violación de varios tratados internacionales a los que ha suscrito, cuyos tratados han sido refrendados por el Senado y a consecuencia de lo cual, conforme a la propia Constitución de Estados Unidos y su cláusula de supremacía, una vez un tratado es refrendado por el Senado, se convierte en derecho municipal. O sea, se convierte como si fuera una ley del Congreso, como ustedes bien saben. Y esos tratados, me refiero en específico al International Covenant on Civil and Political Rights, el cual fue ratificado por Estados Unidos en 1992, conjuntamente con 172 otras naciones. Y ese tratado requiere que Estados Unidos tome los pasos que sean necesarios bajo su sistema político y constitucional para garantizar la igualdad de los derechos políticos y civiles de todos sus ciudadanos. Estados Unidos no solamente no ha tomado ningún paso para cumplir con ese cometido internacional que a la vez es ley municipal, sino que su gobierno se ha opuesto tenazmente a su aplicación en los tribunales y, por desgracia, los tribunales ha sostenido la posición del gobierno de Estados Unidos. Dejando por el momento la postura constitucional que ha refrendado el Tribunal Supremo, que autoriza la relación colonial y que culmina recientemente con Sánchez Valle, Franklin y Promesa, y pasando a la situación económica de Puerto Rico y sus causas, nos encontramos con que, coetáneamente con la decisión de los casos insulares, empieza la explotación económica de las nuevas colonias por parte de los mismos intereses que habían promulgado la guerra hispanoamericana y que culminaron con la invasión de Puerto Rico. Si bien bajo el coloniaje español el 90% de la agricultura en Puerto Rico se efectuaba en fincas que promediaban las 5 cuerdas, trabajadas por sus propios dueños y cuyo producto principal era café, esto cambia súbitamente
y ya para el año 1900 Puerto Rico se había convertido en una gran finca de caña, en la que sus tierras más fértiles habían pasado a manos de mega empresas de Massachusetts, New Jersey y Nueva York, llegando estas a controlar la gran mayoría de la tierra productiva y fértil de las costas y valles de Puerto Rico. Estas empresas rindieron dividendos que llegaron a alcanzar hasta un 115% de lo invertido. Y entre 1923 y 1930, las 4 empresas más grandes pagaron dividendos que equivalen en dólares de hoy a más de $1 billón. Por supuesto, estas fortunas salieron de Puerto Rico para nunca más volver, lo que ha sido el patrón que hemos visto a través de la historia económica de Puerto Rico hasta el presente. Una isla que ha producido y que continúa con el potencial de producir mucha riqueza, pero la cual no beneficia a la isla y sus habitantes en proporción a lo que representa para los capitalistas ausentes que la explotan. Y este es uno de los principales males que nos han llevado a donde estamos en el día de hoy. Mientras las megas compañías azucareras estadounidenses hacían sus grandes zafras, el 80% de la población rural de Puerto Rico se convertía en allegados sin hogar o tierra propia, totalmente dependientes de sus patronos y con paga de miseria. Hasta 1915 ganaban 60 centavos por día, subiendo a $1 por día ese año como gran acontecimiento. Por supuesto, eso era en tiempo de zafra. La mitad del año se quedaban sin trabajo. En el 1930, el ingreso per cápita de Puerto Rico era de $122. Los campos se vaciaron al mudarse la gente a las ciudades en busca de empleo y ayuda, y como resultado resultaron los grandes arrabales como el Fanguito y Cantera, ante la impotencia del gobierno insular de poder atenderlos propiamente con sus escasos recursos. Ya para 1910 casi todo el comercio de Puerto Rico era con Estados Unidos, algo que no ha cambiado hasta el día de hoy y que es típico de una relación colonial. Como si no fuera esto suficiente, en el 1920 el Congreso aprobó la Ley Jones de transporte marítimo, la cual obliga a usar barcos de bandera americana para la transportación de toda mercancía entre Estados Unidos y Puerto Rico, lo que encarece todo producto consumido o usado en Puerto Rico, inclusive comida, ropa, medicinas, al igual que pone en desventaja a los productos producidos en Puerto Rico. Se calcula que desde el 1920 hasta el presente, la Ley Jones le ha costado 75.8 billones a Puerto Rico, más que la deuda pública que se le reclama a Puerto Rico hoy en día. Puerto Rico, con solo el 1% de la población de Estados Unidos, subsidia como resultado de esa legislación el 27.7% del costo total de la transportación de la marina mercante de Estados Unidos. Mientras tanto, somos el 4º mercado mundial de Estados Unidos, pero más importante aún lo es, como el resultado de ser un mercado cautivo, que somos el mercado per cápita más grande de Estados Unidos. Y hablemos de las 9:36 un momento.
que se convirtieron de Operation Bootstrap a Operation Booby Trap. Y la razón de eso es porque un gran número de las compañías 936 empezaron a traquetear con su contabilidad de forma que atribuían a sus operaciones exentas en Puerto Rico gran parte de sus beneficios mundiales. Así Puerto Rico se convirtió en el centro de ganancias más grandes del mundo para estas corporaciones 936, que estaban exentas casi totalmente de contribuciones no solamente locales, sino federales. En el 1995, las ganancias netas de estas corporaciones llegaron a más de 14 billones. Estas manipulaciones, que eran legales, pero poco éticas, y ciertamente resultaron contraproducentes, le costó al gobierno federal hasta $3 billones en contribuciones dejadas de recaudar en algunos de los años durante la vigencia de las 936, a consecuencia del abuso de un programa que se había diseñado para crear empleos en Puerto Rico. El Congreso se dejó de chiquitas y mató la gallina de oro, acabando así con el poco progreso industrial que Puerto Rico pudo acumular, sin sustituir en forma alguna la oportunidad para recobrar ese progreso y empeorando aún más la situación básica económica de Puerto Rico con el establecimiento de NAFTA y otros tratados similares. Otra situación refrendada por la Corte Suprema que demuestra nuestra situación colonial lo es la desigualdad que ha autorizado con relación al resto de Estados Unidos en lo que refiere a programas sociales. La discriminación en cuanto a estos programas es particularmente desgraciada cuando se considera que afecta directamente a los ciudadanos que más ayuda necesitan, que son los niños, los envejecientes y los incapacitados. ¿Qué razón lógica o moral puede justificar ese trato patentemente discriminatorio? Si se leen uno de los casos en que yo estuve envuelto en la Corte de Distrito, que llegó al Supremo, en el cual el Tribunal Supremo me revocó, ustedes van a ver lo que dice la mayoría del Supremo. ¿Por qué no se los pueden equiparar con el resto de Estados Unidos en estas cantidades? Una de las razones que dan, increíblemente dicen, es porque eso nos daría demasiado dinero y nos dañaría la economía. Lógica, yo nunca he sido muy bueno en economía, así que a lo mejor es porque no entiendo eso. En contestación a la media verdad de que no pagamos contribuciones federales y que por lo tanto se justifica que no recibamos trato igual, yo confieso lo siguiente. Yo contesto lo siguiente, mejor dicho. Hasta recientemente, el gobierno federal se incautó hasta un 14% de nuestras tierras mejores y más atractivas para establecer bases militares, lo cual es especialmente crucial para una economía como la isla, con escasa geografía. Pero más importante aún que la contribución monetaria o de uso de nuestras tierras es el servicio que han prestado los puertorriqueños en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en todos los conflictos bélicos desde la Primera Guerra Mundial, inclusive esa guerra. La contribución de sangre puertorriqueña que se ha aportado se le ha dado escaso reconocimiento por la nación americana.
lo cual es particularmente molestoso considerando que como ciudadanos de segunda clase carecemos de los derechos políticos que nos permiten participar en las decisiones que nos involucran en esa guerra. De hecho, en la guerra de Corea, Puerto Rico fue la segunda jurisdicción en todo Estados Unidos per cápita en bajas. Y fue en esa guerra que el Regimiento 65 de Infantería, compuesto casi totalmente de puertorriqueños, el que cubrió la retirada de los Marines desde el río Yalu hasta la costa. Fueron nuestros soldados del 65 de Infantería los últimos en ser evacuados, dándole batalla a los chinos hasta que los Marines pudieran salir a salvo. Pero no fue hasta hace pocos meses, en junio si no me equivoco, 60 y pico de años después de los hechos, que el Congreso por fin reconoció esta heroica hazaña, el mismo Congreso que se viró poco después y nos dio la estocada de Promesa. Terminaré esta parte de mi ponencia con una exhortación dirigida a todos los puertorriqueños, porque me preocupa el desánimo que percibo en el país y que se manifiesta no solo en los que nos quedamos aquí, sino claramente en el número alarmante de los que nos abandonan a Puerto Rico en busca de fortuna. No paso juicio sobre estas decisiones que son básicamente muy personales, pero no puedo guardar silencio ante el pesimismo que demuestran y que observo azota y paraliza a esta isla. En su obra magistral, Harvest of Empire, por el historiador puertorriqueño Juan González, nos dice que demasiados puertorriqueños sucumben a una mentalidad de negatividad con relación a lo que podemos hacer e individualmente. Argumenta González que eso es un reflejo de nuestro estatus colonial, que a su vez provoca un complejo de inferioridad colectiva. Se pregunta si esa condición no es una estrategia promovida por elementos foráneos a nuestra isla. Pues ¿de qué otra forma podría justificarse la posesión y gobernación de una colonia por tanto tiempo, si no es cultivando la imagen de que los puertorriqueños somos un grupo de desalmados incompetentes que no pueden cuidarse a sí mismos y que tienen que ser supervisados como si fuéramos una partida de niños? No solamente necesito más ginebra. No solamente estoy de acuerdo con el análisis de González, sino que le añado que el mejor ejemplo de lo que acabo de decir lo vemos en lo que intenta hacer el Congreso con la imposición de Promesa. Si bien los aquí presentes somos un reflejo de la población general en lo que se refiere a la variedad de ideologías, lo que no debe estar en duda es que respectivamente de estas diferencias, lo que nos une a todos los puertorriqueños es nuestro amor por Puerto Rico. Y lo que no debe estar en duda es la cantera de talento que ha producido y que tiene Puerto Rico aún por aportar, aún a pesar de nuestra condición colonial y la forma denigrante y despectiva que dentro de las fuentes de poder en la metrópolis nos tratan de encasillar. No tengo el tiempo para hacer un listado,
pero tomen conocimiento de los puertorriqueños que han resaltado nacional e internacionalmente en las ciencias, en la música, en los deportes, en el comercio y en prácticamente todas las actividades humanas y en posiciones claves en un sinnúmero de organizaciones internacionales y nacionales de todo tipo. Somos una isla con pocos recursos naturales, pero con una fuente ilimitada de recursos humanos y con mucha cría. He visto lo que Puerto Rico puede hacer cuando el país se une y se propone. Lo presencié de cerca cuando la Gran Regata Colón en 1992, uno de los eventos náuticos más espectaculares que jamás se haya celebrado en ningún sitio. Y este es solo un ejemplo de otros más contundentes. Uno que cualifica, y no podemos pasar por alto, ciertamente muy emotivo, y que sentimos hasta el tuétano a todos los puertorriqueños, fue la demostración en Río de Janeiro del increíble talento deportivo y perseverancia que unió a todo Puerto Rico. Todavía se me hace un taco cuando hablo de eso. Yo siempre he creído que los deportes, más allá de servir de recreo y de beneficio a la salud, son aún más importantes como salón de enseñanza para ayudarnos a enfrentar a los retos de la vida. La victoria de nuestra estrella en Río debe enseñarnos a los puertorriqueños que no hay derrota si no la aceptamos. Yo les digo a ustedes que este es el momento para hacer lo que nosotros podemos y hemos hecho en el pasado en otros momentos de crisis. Tenemos que unirnos en la defensa de nuestros derechos y actuar pacíficamente, porque somos un pueblo de paz. Pero eso no implica que debemos ser dóciles y aceptar todo lo que nos traten de imponer. Tenemos la ventaja que estamos defendiendo nuestra casa y que ante todo nuestra causa es justa, y eso nos da un gran poder y una fuerza moral sin límites. No tenemos poder político porque somos una colonia y está establecido que tampoco tenemos dinero, pero sí tenemos el arma de los débiles contra los poderosos, que son los derechos civiles y la resistencia civil. Con esa arma derrotó Mahatma Gandhi al Imperio Británico en India. Así pudo acabar con el apartheid Nelson Mandela en África del Sur. Y por supuesto, así pudieron los negros en Estados Unidos, liderados por Martin Luther King, hacer valer sus derechos a tal punto que hoy en día es presidente de Estados Unidos. Me permito volver a sugerir que hay que organizar un movimiento de resistencia civil
involucrando no solo a los habitantes de Puerto Rico, sino también a nuestros compatriotas en el exilio y definitivamente a la población latina de Estados Unidos, quienes hoy en día son la minoría más grande en el país y cuyo apoyo puede ser determinante en el futuro de Estados Unidos. Como he dicho en otras ocasiones, no hay nada como el ataque al bolsillo para atraer atención a un problema y conseguir resultados satisfactorios. Por eso he pensado en el boicot económico como un arma potente de resistencia civil. Creo que dependiendo de lo que pase en el futuro cercano, los adeptos a estos movimientos deben movilizarse y actuar pacíficamente si lo es necesario. Y quiero enfatizar lo de pacíficamente. Y eso incluye el respeto a los que difieran de nosotros. Y lo digo en énfasis porque he visto ciertas actuaciones que me preocupan un poco a ese respecto. No hay nada como la violencia para quitarle legitimidad al movimiento más justo. Y esto es especialmente así en Puerto Rico, donde hemos visto que la violencia es rechazada contundentemente por los puertorriqueños. Estamos al bate. Es la última entrada. El score está empate. Tenemos la carrera de ganar en la tercera base, con 2 outs y 2 strikes. Llegó el momento de la verdad. El ojo en la bola y denle con todo lo que tengan. Aunque con esto termino mis comentarios formales y probablemente la paciencia de ustedes, quiero decirle algo que tiene cierta relevancia con lo que he dicho el día de hoy, pero que requiere trato especial y que lo haga en inglés, porque mi audiencia es no solo esta, sino radica en ultramar. Y quiero decirlo en inglés para que no haya un lost in translation. President Obama, I respectfully request that you free Oscar López Rivera. Although I do not share his political ideology or condone any of the actions for which he has been convicted and for which he has paid dearly with the deprivation of his liberty for over 35 years, 12 of which have been in solitary confinement, I see no valid or useful reason for his continued incarceration. I thus join the thousands of common citizens of all ideologies that have sought your indulgence in this matter, as well as the many others that are more prominent in the public scenario, including former President Jimmy Carter,
10 different Nobel Prize winners, Coretta Scott King, playwright, musician, actor Lin-Manuel Miranda, the present governor of Puerto Rico, Puerto Rico's resident commissioner in Congress, presidential candidate and U.S. Senator Bernie Sanders, the mayors of Puerto Rico's two largest cities, San Juan and Ponce, New York City Council Speaker Melissa Mark, pop star Ricky Martin, and numerous other civic, sports, and arts personalities, all of whom have requested the excarceration of Oscar Lopez and considered the retrieval of his sentence an elementary and necessary act of justice for which your administration would forever be remembered and admired. I must remind you of the fact that Oscar Lopez is a veteran of our war in Vietnam, where he was sent after being drafted at the young age of 18 and served honorably and valiantly, being awarded the Bronze Medal for bravery in combat. Upon his return to his home in Chicago, confronted with the dire circumstances that faced the Puerto Rican minority in that city, a situation of which I am sure you are well aware of from your own experiences as a community organizer in Chicago. He became a community activist in an attempt to improve the conditions of his brethren there, an undoubtedly frustrating experience which must have largely contributed to his radicalization. Although I do not belittle the seriousness of the crimes for which he was convicted and for which, as I have stated, he has paid dearly. In 1999, when his release was first considered by President Bill Clinton, President Clinton refuted his critics by stating that Oscar Lopez was never convicted of any specific crime that resulted in death or injuries, or of any act of violence, facts that are often overlooked in the furor of controversy. President Clinton further opined that Oscar Lopez and other nationalists tried with him were sentenced out of proportion to the offenses for which they were convicted, a view with which I fully agree. It is undisputed that Oscar Lopez has now been in prison longer than Nelson Mandela in South Africa for acts of violent terrorism against the apartheid regime. Yet even that despicable government freed Mr. Mandela. Furthermore, Oscar Lopez has been deprived of freedom longer than even the Weathermen who were convicted of engaging in terrorist acts in New York, and which in the course of an armed robbery, 2 policemen and 2 private guards were murdered. It would appear that a negative standard is being applied against Oscar Lopez. It should be noted that when President Clinton offered to release Oscar Lopez, the offer was refused by him because he considered that as a prisoner of conscience, he could not accept this indulgence while others similarly situated were not also released. These others have since been released, yet he remains in custody, notwithstanding that you recently released 218 federal prisoners. There can be no present justification for Oscar Lopez's imprisonment. I beseech you to please do what is just and right before you leave office. Have this act of justice remain as a shining star in the legacy of your historic presidency. Le solicito al presidente o a la presidencia de esta institución que le haga llegar mi solicitud al presidente Obama. Gracias por su paciencia.